Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de toda la actualidad, de las noticias de última hora ante la calma tensa que se vive en estos momentos en Oriente Medio. Hay declaraciones por parte de Benjamin Netanyahu, también nuevas amenazas por parte de Irán, pendientes de Estados Unidos, que apunta que no va a tolerar más ataques a sus tropas en un momento en el que también la tensión se dispara en el conflicto ucraniano, y es que los últimos ataques que han tenido lugar en la región de Kursk también han motivado una respuesta por parte de Putin. Dice que Ucrania acaba de cruzar la línea roja. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Irán. Les contamos que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para moderar las represalias de Irán por el asesinato del líder de Hamas podrían estar funcionando. Es lo que apuntan funcionarios de la Casa Blanca a The Washington Post. Irán ha amenazado con castigar a Israel por el asesinato, advirtiendo que su respuesta será más dura que su ataque del 13 y 14 de abril, mientras que Hezbollah ha amenazado con una respuesta al asesinato por parte de Israel del alto comandante Fuad Shukr en Beirut, lo que aumenta los temores de una guerra regional. Pero Irán aún puede repensar sus planes después de que Estados Unidos enviara rápidamente sus fuerzas a la región y transmitiera mensajes a Irán advirtiendo sobre graves consecuencias para el nuevo gobierno del presidente Masoud Pezeshkian. Es lo que informa en las últimas horas The Washington Post. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado este martes que no tolerará ataques contra personal estadounidense en Oriente Próximo, en referencia al lanzamiento de 2 cohetes contra la base de Ain al-Assad, que dejó varios militares heridos. Decía Austin que Estados Unidos no va a tolerar ataques contra su personal en la región. Añade que han ajustado su postura militar para fortalecer la protección de sus fuerzas, reforzar su férreo compromiso con la defensa de Israel y seguir preparados para responder a cualquier contingencia, es lo que manifestaba en una rueda de prensa junto a Anthony Blinken y sus homólogos australianos. Al mismo tiempo explica que Washington está tomando medidas para rebajar las actuales tensiones en la región y evitar una escalada por parte de Irán y sus milicias asociadas. Mientras tanto, Alemania alerta a sus ciudadanos. Dice que los rumores sobre una posible operación de evacuación del Líbano han dado a los ciudadanos alemanes una falsa sensación de seguridad. Es lo que apunta este miércoles un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, instándolos a abandonar el país de inmediato. Dice que ha llegado el momento de abandonar el Líbano. Es lo que apuntaba este portavoz, que pidió a los ciudadanos que organicen su propia salida, incluso si esto significa viajar a través de Turquía o pagar elevados precios por los vuelos. Un portavoz del Ministerio de Defensa se negó a dar detalles sobre los preparativos para posibles evacuaciones en caso de una escalada en el conflicto de Oriente Medio. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Se ha pronunciado sobre el fallido intento de incursión de las tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk, lanzado este martes. Dice Putin que el régimen de Kiev ha emprendido otra provocación a gran escala, disparando indiscriminadamente con diversos tipos de armas, incluidos cohetes contra edificios civiles, viviendas residenciales y ambulancias. Es lo que apuntaba en una reunión con los miembros del gobierno. De acuerdo con el mandatario, inmediatamente después de la reunión va a mantener un encuentro con los jefes de los organismos de seguridad, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y el Servicio Federal de Seguridad. Añadió que también ya se han dado instrucciones a una serie de organismos civiles para que presten la ayuda necesaria a la población de la provincia. Dice Putin que pide al gobierno que lo haga sin demora. Por su parte, la OTAN ha exigido este miércoles a Rusia que retire sus tropas de las regiones de Georgia, en las que permanecen desde hace ya 16 años, al tiempo que defendió la soberanía e integridad territorial del país del Cáucaso. Dice la OTAN que insta a Rusia a retirar las fuerzas que mantiene en Georgia sin su consentimiento. Osetia del Sur y Abjasia son parte de Georgia a pesar de los 16 años de ocupación rusa, es lo que apunta en las redes sociales la portavoz de la Organización Transatlántica, Farah Dajalá. Dice que la OTAN apoya totalmente la soberanía y la integridad territorial de Georgia. El mensaje de la OTAN se suma al expresado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien reiteraba ayer su condena de una agresión de la que hoy se cumplen 16 años, instando a una resolución pacífica del conflicto.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el espacio informativo mirando a la actualidad, pendientes de la tensión en Oriente Medio. Palabras en los últimos minutos por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha visitado la base de reclutamiento del ejército de Tel Hashomer y se ha reunido con reclutas del cuerpo blindado y del cuerpo de ingeniería de combate de las FDI, es lo que informa su oficina. Netanyahu dice que siguen avanzando hacia la victoria. Añade que sabe que los ciudadanos israelíes están en alerta y les pide una cosa: que mantengan la paciencia y la calma. Dice que están preparados tanto para la defensa como para el ataque y que están atacando a sus enemigos y también están decididos a defenderse, es lo que ha dicho a las tropas. Según el comunicado, expresa su orgullo por los soldados, tanto los que están en la reserva como los que están en el ejército permanente, llamándoles la columna vertebral de la nación. Netanyahu manda un mensaje de calma a los israelíes y además dice que están preparados tanto para la defensa como para el ataque. Por su parte, el ministro de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Bader Abdelati, en la que se ha informado de que Teherán va a realizar una respuesta decisiva contra Israel, país al que culpa del ataque en Teherán que acabó con la vida del líder del movimiento de Hamas, Ismail Haniyeh. Dice literalmente que el régimen sionista es la causa principal de la inestabilidad en la región y la República Islámica de Irán, con su respuesta decisiva, está haciendo frente a la causa de la inseguridad y la inestabilidad. Es lo que ha expresado Bagheri según un comunicado de la cartera ministerial. Abdelati, por su parte, también ha señalado las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados como una fuente de tensiones en Oriente Próximo, especialmente a la incapacidad de alcanzar un alto el fuego. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para moderar las represalias de Irán por el asesinato del líder de Hamas, del que Teherán culpa a Israel, podrían estar funcionando, es lo que apuntan funcionarios de la Casa Blanca a The Washington Post. Irán ha amenazado con castigar a Israel por el asesinato, advirtiendo que su respuesta será más dura que su ataque del 13 y 14 de abril, mientras que el grupo de Hezbollah ha amenazado con una respuesta al asesinato por parte de Israel del alto comandante Fuad Shukr en Beirut, lo que aumenta los temores de una guerra regional. Pero Irán aún puede repensar sus planes después de que Estados Unidos enviara rápidamente sus fuerzas a la región y transmitiera mensajes a Irán advirtiendo sobre graves consecuencias para el nuevo gobierno del presidente Masoud Pezeshkian. Es lo que informa The Washington Post. Dice que Irán entiende claramente que Estados Unidos es inquebrantable en su defensa de sus intereses, sus socios y su pueblo. Añade que han trasladado una cantidad significativa de activos militares a la región para subrayar ese principio. Es lo que decía The Washington Post, un alto funcionario de la administración de Joe Biden. Precisamente Estados Unidos dice que siempre ha defendido a Israel y seguirá defendiéndolo si es atacado por Irán o sus aliados. Es lo que afirmaba este martes Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano. En una entrevista concedida a Fox News, Miller destacó que Washington observa cómo Irán y sus allegados siguen realizando varias acciones terroristas contra Israel y el pueblo israelí, por lo que Estados Unidos se ve obligado a tomar medidas de represalia contra las fuerzas que desestabilizan la región. Dice Miller que siempre han sido claros en que defenderán a Israel del terrorismo. Añadía que al mismo tiempo Washington intenta prevenir la escalada de este conflicto a través de negociaciones diplomáticas. Añade que lo que intentan hacer es romper el ciclo de violencia y del conflicto que sigue amenazando la paz y la estabilidad de todos en Oriente Medio. Insiste en que Washington no quiere que el conflicto se salga de control. Irán ha denunciado el silencio de Europa y la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU ante los crímenes israelíes, incluido el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, durante su visita oficial a Teherán. El ministro interino de Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, después de las consultas diplomáticas llevadas a cabo tras el asesinato de Haniyeh, recibió en la noche del martes llamadas telefónicas de sus pares de Reino Unido, Suiza, Malta y Austria, a los que reprochó su comportamiento de hacer la vista gorda y en ocasiones apoyar los crímenes de Israel, incluido el asesinato del líder de Hamas el 31 de julio. Dice que desafortunadamente algunos países europeos han permanecido en silencio ante las acciones terroristas de Israel en violación del derecho internacional. Es lo que aseveraba en su conversación con el ministro de Exteriores austriaco Alexander Schallenberg. La aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado este miércoles la prolongación de su política de abstención de utilizar el espacio aéreo iraní e iraquí hasta el 13 de agosto debido a las tensiones en Oriente Medio. Esta decisión se produce a la luz de los asesinatos de un alto comandante de Hezbollah en el Líbano y del líder político de Hamas en Irán, junto con la promesa de represalias entre los grupos e Israel. El grupo Lufthansa también ha extendido su suspensión de vuelos de pasajeros y carga hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Teherán, Amán y Erbil hasta la misma fecha.
Mientras tanto, en Alemania alertan a sus ciudadanos. Dice que los rumores sobre una posible operación de evacuación del Líbano han dado a los ciudadanos alemanes una falsa sensación de seguridad. Es lo que apunta este miércoles un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, instándolos a abandonar el país de inmediato. Dice que ha llegado el momento de abandonar el Líbano. Es lo que apuntaba este portavoz, que pidió a los ciudadanos que organicen su propia salida, incluso si esto significa viajar a través de Turquía o pagar precios elevados por los vuelos. Un portavoz del Ministerio de Defensa se negó a dar detalles sobre los preparativos para posibles evacuaciones en caso de una escalada en el conflicto de Oriente Medio. También miramos a Estados Unidos. El secretario del Departamento de Estado ha pedido este martes de forma pública a Irán e Israel que eviten una escalada del conflicto en Oriente Próximo, mientras se espera una inminente respuesta iraní al asesinato del líder político de Hamas. Dice Blinken que siguen trabajando intensamente para reducir las tensiones en la región y evitar que se extienda el conflicto. Añade que en los últimos días han estado en contacto constante con sus socios en la región y más allá, y que han escuchado un consenso claro que nadie debe intensificar este conflicto. Dice Blinken que han estado involucrados en una intensa diplomacia con aliados y socios, comunicando este mensaje directamente a Irán, y que han comunicado este mensaje también directamente a Israel. Blinken subraya el compromiso de Washington con la seguridad de Israel. Dice que es férreo y que van a seguir defendiendo a Israel contra los ataques de grupos terroristas o sus patrocinadores, así como seguirán defendiendo a sus tropas. Dice que todos en la región deben entender que nuevos ataques solo perpetúan el conflicto, la inestabilidad y la inseguridad para todos. También hablamos del secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha asegurado este martes que no tolerará ataques contra personal estadounidense en Oriente Próximo, en referencia al lanzamiento de 2 cohetes contra la base de Ain al-Assad, que dejó varios militares heridos. Dice Austin que Estados Unidos no va a tolerar ataques contra su personal en la región. Añade que han ajustado su postura militar para fortalecer la protección de sus fuerzas, reforzar su férreo compromiso con la defensa de Israel y seguir preparados para responder a cualquier contingencia. Es lo que manifestaba en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado Antony Blinken y sus homólogos australianos en Maryland. Al mismo tiempo ha explicado que Washington está tomando medidas para rebajar las actuales tensiones en la región y evitar una escalada por parte de Irán y sus milicias asociadas. Funcionarios israelíes creen que algunos de los lugares que podrían ser blanco de Irán y Hezbollah en un ataque a gran escala contra Israel incluyen símbolos del gobierno como la Knesset y la oficina del primer ministro en Jerusalén, centros de mando militar como el cuartel general de la SFDI en Tel Aviv, así como varias otras bases militares, aeródromos y centros de inteligencia. También existe la preocupación entre algunos funcionarios de que los ataques podrían tener como objetivo varias piezas de la infraestructura israelí, que incluye centrales eléctricas, puertos, aeropuertos, depósitos de combustible, depósitos de amoníaco e incluso las principales carreteras. Sin embargo, esto se considera menos probable debido a las represalias que también podrían ocasionar por parte de Israel. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha hablado este miércoles con su homólogo alemán, Boris Pistorius, para discutir la amenaza de Irán y sus aliados, que han jurado venganza tras una serie de ataques contra altos cargos de Hezbollah y de Hamas en Beirut y Teherán. Dice Gallant que ha informado al ministro de las novedades en materia de seguridad y las amenazas de Irán y sus satélites contra la región. Es lo que apuntaba el propio Gallant en un mensaje en su cuenta de X. El ministro se encuentra en plena ronda de contactos ante la inminencia de un ataque de la República Islámica. Ayer Gallant habló con su homólogo de Estados Unidos, Lloyd Austin, para discutir la amenaza iraní y los esfuerzos para crear una coalición internacional que repela la agresión, como sucedió en abril con el anterior ataque por parte de Irán. Israel ha informado inmediatamente a funcionarios estadounidenses sobre su papel en el asesinato del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, a pesar de negarse a comentar el asunto públicamente. Es lo que informa Washington Post, citando a fuentes. Según se informa, la Casa Blanca expresó sorpresa y frustración después de la decisión, considerando el asesinato como un revés a los esfuerzos en curso para asegurar un alto el fuego en Gaza, ya que los funcionarios estadounidenses creían que las conversaciones de paz estaban progresando. Tras la muerte de Haniyeh, Hamas anunció a Yahya Sinwar como el nuevo jefe de su oficina política. El ejército israelí ha ordenado en las últimas horas evacuar los barrios de Masella y Sheikh Zayed de la localidad de Beirut, en Hanun, en el norte de la Franja de Gaza. Animó a los residentes a desplazarse al sur hacia Ciudad de Gaza. Dice que Hamas y organizaciones terroristas disparan cohetes desde su región hacia el Estado de Israel. Las CFDI actuarán enérgica e inmediatamente contra ellos. Es lo que apunta el portavoz en árabe del ejército, Avichai Adrae, en su cuenta de X. En las últimas semanas, las fuerzas israelíes han ordenado evacuar partes del sur, centro y norte de la franja, reduciendo todavía más la superficie segura del enclave y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares y refugios.
Pendientes de la tensión en Oriente Medio, también muy pendientes de nuevo de la crisis en Venezuela. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo, todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la tensión en Oriente Medio, pendientes también del nuevo nombramiento por parte de Hamás. Les contamos que los rebeldes hutíes de Yemen y el grupo libanés de Hezbollah, los principales aliados de Irán en Oriente Medio, han felicitado este miércoles a Yahya Sinwar tras ser elegido como jefe del buró político del movimiento islamista palestino de Hamás en sustitución de Ismail Haniyeh, asesinado la semana pasada en Teherán. Dice que felicitan al movimiento de resistencia islámica Hamás y al resistente pueblo palestino por la elección del líder luchador Yahya Ibrahim Sinwar, es lo que apunta en su cuenta de X el portavoz político de los rebeldes hutíes, Mohamed Abdel Salam. Asimismo, deseó que el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, elegido ayer como el máximo líder político, cumpla con esta responsabilidad en esta fase histórica de enfrentamiento con el enemigo israelí. Es lo que apuntaba en referencia a la guerra en el enclave palestino, que desde el pasado 7 de octubre se ha saldado con cerca de 40.000 muertos. También miramos a Turquía. Les contamos que va a presentar este miércoles una declaración de intervención en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es lo que apunta una fuente diplomática. La declaración se va a realizar a eso de la 1:30 GMT, es lo que agregaba esta fuente, después de que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dijera esta semana que Turquía haría la declaración el miércoles. Dicen que la intervención de Turquía empuja a la comunidad internacional a reconocer y abordar la crisis humanitaria en Gaza. En mayo, Turquía dijo que había decidido sumarse al caso iniciado por Sudáfrica, ya que intensificó las medidas contra Israel por el asalto a Gaza, y agregó que su solicitud seguiría los preparativos legales necesarios. En junio, España dijo que había pedido intervenir en el caso en la CIG, el órgano legal más alto de las Naciones Unidas, creado en 1945 para tratar las disputas entre Estados. Israel ha rechazado repetidamente las acusaciones de genocidio en el caso como infundadas. También pendientes de Estados Unidos, afirma que Turquía exporta productos estadounidenses sensibles a Rusia y podría imponer nuevas restricciones a las empresas turcas. Es lo que afirma el secretario adjunto de Comercio de Estados Unidos, Matthew Axelrod, en un comentario a Financial Times. Dice que necesitan que Turquía les ayude a detener el flujo ilícito de tecnología estadounidense a Rusia. Es lo que apuntaba en una declaración a Financial Times. Dice que necesitan ver avances y rápidos por parte de las autoridades en la industria turcas, o no tendrán más opción que imponer consecuencias a quienes evadan sus controles de exportación. Según la publicación, durante su reciente visita a Ankara y Estambul, expresó su descontento con las autoridades turcas que supuestamente participan en la transferencia de tecnologías estadounidenses sensibles a Rusia, eludiendo la prohibición estadounidense.
También pendientes de Venezuela, la comunidad internacional sigue mirando a la evolución de la crisis abierta tras las elecciones de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos respaldó este martes las iniciativas diplomáticas promovidas por Brasil, México y Colombia para resolver la crisis desencadenada hace ya 9 días. El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, ha señalado en una llamada con periodistas que Washington está a favor del diálogo de la mencionada iniciativa diplomática y asegura que mantienen una coordinación muy cercana con estos 3 gobiernos. Algunos de estos diplomáticos han reconocido abiertamente su recomendación al gobierno y a la oposición de seguir las leyes venezolanas y comparecer ante las instituciones correspondientes para apelar cualquier parte del proceso electoral. Y en esa misma línea, Wells insistió en pedir que el chavismo y la oposición negocien una transición democrática, afirmando que Washington está enfocado en trabajar con ambas partes para lograrlo. Sin embargo, al ser preguntado sobre si Estados Unidos mantiene conversaciones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, el diplomático declinó hacer comentarios. El comando con Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha denunciado en la noche de este martes el secuestro de su coordinadora en el Estado portuguesa, María Oropeza, a manos del DGCIM, la policía política de Nicolás Maduro. Dice que funcionarios del régimen asediaron a María Oropeza, jefa del comando con Venezuela en Portuguesa. Dice que esto ocurre en Guanare y que responsabilizan al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrir. Es lo que denuncia la organización a través de su cuenta en X. Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, también se hizo eco de la denuncia en sus redes sociales y pidió la protección de la también miembro de Vente Venezuela. Pendientes de Venezuela, ponemos el foco ahora en China. Su ejército, que ha realizado una patrulla de combate conjunta cerca del disputado banco de arena Scarborough, en el mar de China Meridional. Es lo que apunta el comando del Teatro del Sur del país en una publicación en la aplicación WeChat. Este miércoles los militares realizaron una patrulla conjunta en el mar y espacio aéreo cerca del banco de arena para probar la rápida movilidad y las capacidades de ataque conjunto de sus tropas. El arrecife, deshabitado también, es reclamado por Filipinas y resulta ser una de las características marítimas más disputadas de la región. En Reino Unido, las fuerzas policiales desplegaron agentes adicionales y dijeron que estaban listos para arrestar a cientos de activistas que si seguían adelante con los planes que circularon en línea para converger en los centros de inmigración el miércoles por la noche. Dice que están haciendo todo lo posible para garantizar que, donde sea necesaria una respuesta policial, esta esté disponible. Es lo que apuntaba el primer ministro Keir Starmer durante una reunión de seguridad de emergencia con ministros de alto rango y jefes de policía el martes por la noche, la segunda en 2 días. El primer ministro dijo esta semana que las autoridades habían acordado movilizar un ejército permanente de agentes para hacer frente a los disturbios antiinmigrantes y antimusulmanes que han estallado durante la última semana. La ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo el martes que la policía recibirá apoyo gubernamental para el pago de horas extras y cualquier otro recurso que necesite. Miramos a Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, considera a la Unión Europea una fábrica de mentiras por obstaculizar la iniciativa de paz del primer ministro Viktor Orbán, apoyar la paralización del transporte de petróleo y lanzar acusaciones sobre la política migratoria. Dice Szijjártó que la fábrica de mentiras de Bruselas atacó a la misión de paz de Budapest después de los viajes de Viktor Orbán a Kiev, Moscú, Pekín y Florida. Bruselas también quedó expuesta por la prohibición del tránsito de petróleo por orden de los ucranianos, como resultado de lo cual 2 países miembros de la Unión Europea, incluido el nuestro, enfrentan serias amenazas para el suministro de energía. Dice Szijjártó que después de 2 fracasos, la multitud de Bruselas inventó otra mentira, afirmando que Hungría está permitiendo la entrada de espías rusos y bielorrusos en la Unión Europea. Añade que ya han explicado claramente a los representantes de los países bálticos por qué se trata de una mentira descarada, pero parece que no les importan los hechos y tampoco a Manfred Weber, presidente del mayor partido popular europeo. Por su parte, la OTAN ha exigido este miércoles a Rusia que retire sus tropas de las regiones de Georgia en las que permanecen desde hace ya 16 años, al tiempo que defendió la soberanía e integridad territorial del país del Cáucaso. Dice que instan a Rusia a retirar las fuerzas que mantienen Georgia sin su consentimiento. Añade que Osetia del Sur y Abjasia son parte de Georgia a pesar de los 16 años de ocupación rusa, es lo que escribía en la red social X la portavoz de la organización transatlántica Farah Dajalá. Dice que la OTAN apoya totalmente la soberanía y la integridad territorial de Georgia. El mensaje de la OTAN se suma al expresado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en materia de seguridad, Josep Borrell, quien reiteró ayer su condena de una agresión de la que hoy se cumplen 16 años, instando a una resolución pacífica del conflicto.
Miramos también al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha pronunciado sobre el fallido intento de incursión de las tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk, lanzado durante este martes. Dice Putin que el régimen de Kiev ha emprendido otra provocación a gran escala, disparando indiscriminadamente con diversos tipos de armas, incluidos cohetes contra edificios civiles, viviendas residenciales y ambulancias, es lo que apuntaba en una reunión con los miembros del gobierno. De acuerdo con el mandatario, inmediatamente después de la reunión mantendrá un encuentro con los jefes de los organismos de seguridad, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y el Servicio Federal de Seguridad. Añadió que también ya se han dado instrucciones a una serie de organismos civiles para que presten la ayuda necesaria a la población de la provincia. Dice Putin que también pide al gobierno que lo haga sin demora. Precisamente México ha invitado al presidente ruso Vladimir Putin a la toma de posesión el 1 de octubre de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es lo que informa este miércoles el periódico ruso Izvestia, citando a la Embajada de México en Rusia. Dice que la invitación de Rusia para participar en la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum fue enviada al presidente Putin. Es lo que apuntaba un representante de la Embajada de México. Añade que el presidente ruso decidirá si participará él mismo en la ceremonia o designará a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció hoy que continúan por segunda jornada consecutiva los combates para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron el martes en la región fronteriza de Kursk. Añade que durante la noche los destacamentos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa junto a las unidades de la Guardia Fronteriza del Servicio Federal de Seguridad continuaron aplastando a las tropas del ejército ucraniano en zonas de la región de Kursk que limitan con la frontera ruso-ucraniana, es lo que señala el comunicado castrense. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha afirmado este miércoles que Ucrania ha decidido abrir un segundo frente en África porque no es capaz de derrotar a Rusia en el campo de batalla. Según ella, Kiev colabora con grupos terroristas que operan en países africanos amigos de Rusia. Mali y Níger cortaron relaciones diplomáticas con Ucrania tras un incidente en el que soldados malienses y mercenarios rusos del grupo Wagner murieron en enfrentamientos con separatistas tuareg y otros grupos. Un portavoz de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania dijo que los separatistas recibieron información necesaria para llevar a cabo el ataque contra las fuerzas malienses y los combatientes de Wagner, lo que provocó una respuesta energética del gobierno maliense. El gobierno de Níger precisamente ha anunciado la ruptura de relaciones con Ucrania, siguiendo así los pasos de su vecino y aliado Mali, que decidió suspender las relaciones bilaterales, acusando a las autoridades ucranianas de ayudar a los grupos independentistas del norte del país. En un comunicado leído en la televisión estatal por un miembro de la Junta Militar nigerina en el poder desde hace un año, anuncia esta decisión en solidaridad con el gobierno y el pueblo maliense. Los vecinos Mali, Níger y Burkina Faso, los tres gobernados por juntas militares, han conformado una confederación de ayuda mutua llamada Alianza de Estados del Sahel y emprendido políticas antioccidentales y acercamiento a Rusia. La crisis diplomática entre Ucrania y los gobiernos de Mali y Níger ha surgido después de que se conociera la muerte en una emboscada de las fuerzas rebeldes y del grupo terrorista Al-Qaeda en el norte del país, de los mercenarios de Wagner que asisten a Bamako en su lucha contra los secesionistas. Rusia lanzó en la pasada madrugada contra el territorio ucraniano 30 drones kamikaze iraníes Shahid que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas, es lo que informa la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de hoy. Los drones fueron lanzados desde los territorios de Primorsko, Astars y de Yeisk, ambos situados en el suroeste de la Federación de Rusia. Las interceptaciones se produjeron sobre los óblasts ucranianos de Kiev, Cherkasy, Melnitsky y Vinnytsia, Mykolaiv y Gerson y Kharkov. Las Fuerzas Armadas ucranianas utilizaron patrullas móviles, unidades de misiles antiaéreos y medios de guerra radioelectrónicos para derribar estos drones. También pendientes de datos macro, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentaron un 6,9% en la semana que finalizó el 2 de agosto, según la encuesta semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicada este miércoles. El tipo de interés medio de los contratos hipotecarios a tipo fijo a 30 años se situó en el 6,55% frente al 6,82% de la semana anterior. El índice de compra aumentó 1,1 puntos hasta los 133,9, mientras que el de refinanciación se disparó hasta los 661,4 frente a los 570,7 de la semana anterior. Pendientes de más actualidad económica, la preapertura de Wall Street, nuevas declaraciones por parte de Donald Trump. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad. Ponemos el foco ahora en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha llamado a rellenar inmediatamente las reservas estratégicas de petróleo. El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano ha subrayado este miércoles que las reservas estratégicas de petróleo del país deben llenarse inmediatamente. En una entrevista con Fox News, Trump ha comentado que su administración fue la más exitosa desde el punto de vista económico que haya habido jamás. Ha continuado criticando a la administración Biden-Harris, subrayando que Estados Unidos caería en una recesión si estas personas son reelegidas. Nuevo aviso, nueva advertencia por parte de Donald Trump, pide que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se llenen inmediatamente. Mientras tanto, estamos pendientes también de la apertura de Wall Street. En poco menos de una hora tendremos esta tercera sesión de la semana, pero les podemos contar que en premarket apunta otro día de fuertes ganancias en la sesión previa al mercado, después del lunes negro que vimos con duras caídas. Las acciones siguen recuperándose precisamente de la caída del lunes. Los inversores estarán atentos a los informes de ganancias de Disney, Warner Bros., Discovery y Robinhood. El Dow Jones subía hasta un 0,67% mientras el Nasdaq subía algo más, un 1,03% a la misma hora. El S&P 500 también subía en el entorno del 0,77%. También miramos al Banco de Japón. El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, ha enviado una fuerte señal moderada a raíz de la volatilidad histórica del mercado financiero en Japón, al comprometerse a abstenerse de aumentar las tasas de interés cuando los mercados estén inestables. El yen se debilitó más de un 2% frente al dólar. Los futuros de bonos subieron y las acciones rebotaron inmediatamente después de sus comentarios, que fueron las primeras declaraciones públicas de un miembro de la Junta Directiva del Banco de Japón, precisamente desde que el banco aumentara las tasas el pasado 31 de julio. Pendientes también de resultados, Walt Disney ha dicho este miércoles que sus ingresos para el tercer trimestre de su año fiscal 2024 ascendieron a 23.200 millones de dólares, un aumento del 4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y por encima de las estimaciones de los analistas. También pendientes del petróleo, ojo, porque viene con subidas en el día de hoy, más de 2,5 puntos porcentuales. El foco, sobre todo en la tensión de Oriente Medio. Los precios de los futuros del petróleo han continuado subiendo este miércoles a medida que las preocupaciones por el suministro aparentemente se intensificaron. Con los recientes acontecimientos en Oriente Medio, el mundo entero ha vuelto su atención hacia Irán, a la espera de su ataque contra Israel, después de que este último matara al miembro más importante de Hamás, Ismail Haniyeh, aunque Teherán insiste en que no busca una mayor escala
escalada, persisten los temores de que el conflicto de Gaza se convierta en una guerra regional. Además, las interrupciones de la producción en Libia se sumaron a los problemas de suministro. El West Texas Intermediate subió un 2,45%, alcanzando los $74,92 por barril. Por su parte, el Brent sube un 2,13% y se vende en los $78,10 por cada barril. Pendientes también de las empresas, el foco puesto en el petróleo, en la apertura también de Wall Street, como decimos, queda ya menos de una hora. Mientras tanto, también miramos a Europa. La producción industrial del sector manufacturero alemán aumentó un 1,4% en términos mensuales en junio, según informa la Oficina Federal de Estadística en un informe provisional publicado este miércoles. La cifra fue superior a la esperada. La producción de la industria cayó un 4,1% en comparación con junio del año pasado. La fabricación de equipos eléctricos registró un crecimiento del 5,2% en junio, mientras que el sector automotriz aumentó un 7,5% en términos mensuales. La producción de la industria, excluyendo energía y construcción, se expandió un 1,5% con respecto al mes de mayo, mientras que la producción de bienes de capital avanzó un 2,5%. La producción de bienes intermedios aumentó un 2,1%, mientras que la de bienes de consumo disminuyó un 2,4%. Pendientes de más noticias, más actualidad en los próximos minutos. Palabras por parte de David Mencer. Sigue la tensión en torno al ataque inminente por parte de Irán. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.